Seguidamente, daremos inicio a la mesa número 12 titulada Penas y su cumplimiento en el derecho internacional y europeo. Agradecemos la participación de los doctores David Pavón Herradón, Romy Cham Con, a Angelina Agalarova, Sergi Sánchez Figuls y Paulette Beriswile. Le cedemos el uso de la palabra a la profesora Paulette Beriswile, quien nos hará el honor de moderar el panel. La doctora Paulette es abogada chilena de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su tesis de grado la hizo en medidas cautelares en materia de violencia intrafamiliar en el derecho chileno. Además, es máster en Derecho y doctora en Historia del Derecho Internacional de la Universidad de Zúrich. Sus áreas de ejercicio son defensa de derechos humanos, derechos indígenas, responsabilidad empresarial, debida diligencia en empresas y derechos humanos. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación. Bueno, quiero dar inicio a esta mesa número 12, que muy gentilmente me han invitado a moderar sobre las penas y el cumplimiento en el derecho internacional y en el derecho europeo. Primero, bueno, más o menos asuntos domésticos. Disponemos de 1 hora reloj, 60 minutos. La idea es que la primera ronda cada uno de los panelistas pueda exponer durante 6 minutos de manera breve. Luego vamos a hacer una segunda ronda de exposiciones para que complementen algo que les haya faltado por 4 minutos para ojalá podamos cerrar en el tiempo indicado. De esta forma le voy a dar la palabra inicialmente al profesor, el señor David Pavón Herradón, que lo veo ahí conectado. A modo de introducción les comento que el profesor David Pavón es doctor de la Universidad Complutense de Madrid, donde fue premiado. Desde el año 2001 ha investigado en temas relacionados con el tema de derecho penal económico y de la empresa, lo que ha compaginado siempre con el ejercicio de la profesión. Actualmente es of counsel en Ayuela Jiménez Abogados, y es profesor de distintas casas de estudios, como la Universidad Complutense de Madrid. Además, también ha participado en algunos seminarios en Portugal, como en Perú. El doctor Pavón hoy día nos va a hablar sobre el populismo punitivo y la cosificación del derecho penal en el endurecimiento de las penas. Profesor Pavón, adelante, dispone de 6 minutos. Pues muchísimas gracias, Paulette, y muchísimas gracias por la invitación que se me ha cursado. Estoy muy agradecido y por lo tanto, bueno, pues en estos escasos minutos creo que nos pasará a todos, pues apenas, ¿verdad?, nos da tiempo a hacer un esbozo de alguna idea. Yo ayer no, unos días atrás, cuando decidía exactamente qué materia poder hablar, se me ocurría un tema que es un tanto transversal, pero que luego tiene una afectación indudablemente internacional y en nuestro entorno aquí en España de la Unión Europea creo que bastante interesante. A ver, la primera idea que quiero entresacar y plantarla en la mesa rápidamente es cómo ha ido evolucionando el derecho penal, o algo que no es ajeno a ninguno de los que estamos presentes, ¿verdad?, ni de los que están escuchando la sesión. El derecho penal, pues hay que decirlo así, tristemente parece que ha cogido en los últimos tiempos un derrotero que verdaderamente se rige por algunos criterios o conceptos que todos conocemos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, pues eso que decíamos, ¿no?, el populismo punitivo, ¿verdad? Parece que ahora la razón de una sanción ya no deviene por la gravedad de un comportamiento, la gravedad de un riesgo, un bien jurídico, la gravedad de un resultado. Parece que viene por esas ansias que la sociedad en su conjunto parece manifestar, de alguna forma instrumentalizando algo tan serio como es el derecho penal, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer factor evolutivo, actual, que creo que todos conocemos, no estoy descubriendo nada nuevo. En segundo término, también tenemos, por ejemplo, la idea del llamado derecho penal del enemigo, ¿verdad? Parece que las sociedades cada vez, y hablo que es a nivel internacional, en fenómenos especialmente relacionados, por ejemplo, con el terrorismo, ¿no?, algo muy actual y que preocupa a muchas sociedades, pues parece que reaccionamos llevando el derecho penal, forzando sus instituciones de tal manera que cada vez es, digámoslo así, más punitivo, menos garantista, más sancionador y realmente, si se me permite la expresión, dando cada vez menos facilidades al infractor, ¿verdad? Menos capacidad de reacción utilizando las herramientas que el derecho se supone que le debe conceder en orden a la defensa de sus intereses. Además, hay un tercer elemento que concurre, hay una grandísima cosificación del derecho penal, ¿no? A nadie se le escapa que el derecho penal hoy en día es una herramienta política.
Por suerte o por desgracia, en España además, sin perjuicio de la opinión que cada cual pueda tener, creo que es sobradamente conocido como en los últimos tiempos el derecho penal está siendo herramienta de cambio o herramienta de negociación incluso para la conformación de gobierno, ¿no? Esto sin duda hace que el derecho penal pierda su legitimidad, pierda su función y por lo tanto, de alguna manera, que pierda la virtualidad que como herramienta de control social se presupone que tiene, ¿no? ¿Qué más fenómenos tenemos? El incremento desmesurado de las penas, ¿verdad? Hay una tendencia muy general a que el derecho se aleja de postulados como la reeducación y la resocialización para centrarse en postulados más bien propios del derecho punitivo. Evolución, sin embargo, que es contraria a lo que, si nos ponemos a estudiar las teorías de la pena, ¿verdad? Parece que es una evolución contraria. Siempre se ha partido en origen de un retribucionismo, de unas teorías absolutas, para llegar a unas teorías de la prevención, unas teorías mixtas en el momento actual, que van precisamente en el sentido inverso que parece manifestarse el texto o la legislación, ¿no? Por su parte, hay un olvido también a una serie de principios muy básicos que inspiran el derecho penal, como son los principios de ultima ratio, ¿verdad? Muy relacionado con lo que estoy diciendo, el principio de intervención mínima. Parece que ahora cualquier cosa puede constituir un delito, ¿verdad? Una infracción penal. De alguna manera, lo que trato de explicar es que nos vamos alejando de los principios clásicos que inspiran el derecho penal, nos vamos olvidando de la dogmática penal, que en realidad es común a nivel internacional, o al menos en sus puntos más esenciales, y lo que vamos observando por distintas zonas geográficas del planeta y en lo que respecta también al entorno más cercano de la Unión Europea, en el caso de España, pues sin duda podemos observar cómo hay un alejamiento absoluto de lo que sería la concepción del derecho penal en sentido clásico, ¿vale? Este es fundamentalmente el primer criterio. ¿Qué tiene que ver todo esto con la mesa del panel? ¿Qué tiene que ver con nuestra mesa de discusión? Bueno, pues tiene que ver que todo esto precisamente repercute en un detalle, en las penas y en la forma de ejecutarse las penas. De alguna manera, encontramos que estas diferencias dogmáticas que no deberían producirse entre los distintos estados, dado que el derecho penal parece que tiene un carácter universal, al menos en lo básico, sin embargo, si nos vamos a la práctica, vamos a observar cómo cada país aplica unas penas en un mayor o menor volumen, observando más o menos el principio de punibilidad, el principio de culpabilidad o el principio de proporcionalidad. Puedo poner algún ejemplo, ¿no? Hay muchos países en América donde la responsabilidad penal del menor se fija en 12 años. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, en España la responsabilidad penal del menor está en 14. ¿Cómo es posible que haya una diferencia si el criterio está basado en la capacidad de punibilidad del sujeto? En consecuencia, la pena que aplicamos en unos u otros lugares sobre determinadas personas, sea el país de que se trate, presenta una problemática, que es que no parece responder a postulados propios del derecho penal más o menos objetivos, como lo que sería, pues insisto, fijar la capacidad de culpabilidad del sujeto, sino que por el contrario parece que está basada en razones de política, no me atrevo a decir ni siquiera de política criminal, parece que se nos cae la palabra criminal, ¿verdad? Y parece que apuntamos a lo que indicaba al principio, una cosificación del derecho, la instrumentalización del derecho, una ansia social por obtener una respuesta que a veces se aleja de la lógica y coherencia de la dogmática penal. Es decir, el planteamiento que yo hago para la mesa es realmente cómo es posible que tengamos unas discrepancias básicas en lo que se refiere a la aplicación de las penas como consecuencia jurídica del delito, ya no solo en gravedad y extensión, sino también en las personas sobre las que se pueden imponer, teniendo en cuenta que en teoría la dogmática penal es común a todas las legislaciones, o debería al menos serlo, sin perjuicio de luego que cada cual califique unos hechos u otros como merecedores de sanción penal, ¿no? Bueno, esta es la primera parte de la exposición. Hay un detalle, aprovecho a la moderadora, que no me he fijado en el tiempo que llevo hablando, ¿vale? Pero en todo caso, esto enlaza con la segunda idea, que no sé si me da tiempo a exponer ahora o debo dejarla para la segunda ronda. No sé cómo voy de tiempo. Ya cumplimos los 6 minutos. Perfecto, pues entonces precisamente la segunda parte de la intervención justificaré esto en un ejemplo que es precisamente la prisión permanente a revisar. Muchas gracias, profesor David Pavón. Muy interesante lo que usted nos plantea. A continuación le voy a dar la palabra a la profesora Romy Chang Kumont, quien obtuvo su magíster y doctorado en la Universidad de Salamanca
Cabe destacar también que fue becada en Southern Taiwan University, también es profesora ordinaria y directora de la Maestría de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es docente de la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, otras entidades, y también se destaca en el ejercicio de la profesión en el estudio jurídico Padilla y Chang Abogados. Ella nos va a comentar hoy día sobre el caso peruano, las tareas pendientes en torno a la implementación de las sanciones y los tipos penales. Para eso, profesora Chang dispone de 6 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, tanto a la profesora Paulette, que está moderando la mesa, con los colegas con los que tengo el honor de compartir, y por supuesto a la Academia Peruana de Derecho por la invitación, ¿no? Bueno, un poco comentarles con ideas muy puntuales, porque sé que el tiempo es cruel, ¿no? Que bueno, el Perú en nuestro caso ratificó el Estatuto de Roma, ¿no? Y con ello pues la Corte Penal Internacional, ¿no? En noviembre del 2001. ¿No? Por lo que este instrumento en realidad en nuestro país está en vigencia desde el 1 de julio del 2002. ¿No? A nivel procedimental tengo que decir que el Perú ha sido uno de los primeros países en América Latina que reguló en su legislación interna la cooperación con la Corte Penal Internacional. Eso se puede apreciar con bastante claridad en la sección 7 del libro 7º del Código Procesal Penal, que regula el artículo 554 en adelante, todo lo correspondiente al ámbito de cooperación, el trámite inicial de las solicitudes de cooperación, las consultas de acuerdos con la Corte Penal Internacional, incluso la detención, entrega de personas, detención provisional y otros aspectos de cooperación también, como por ejemplo pueden ser la asistencia judicial, la cooperación con el fiscal de la Corte Penal Internacional también, entre otros puntos, ¿no? Es más, debo decir que el Código Procesal Penal peruano incluso regula en este libro un cuarto título que es llamado la ejecución de la pena. Y en los artículos 565 y 566 de este nuevo Código Procesal Penal, digo nuevo porque, bueno, tuvimos un tema ahí procedimental en el Perú, y este está vigente desde el 2004, el anterior era de 1940, ¿no? Pero en esta sección de la ejecución de la pena, contempla todo un mecanismo para el cumplimiento de las sanciones que sean impuestas por la Corte Penal Internacional, previendo que, por ejemplo, en el caso de la pena privativa de la libertad, esta, y lo dice expresamente, no puede ser modificada, obviamente, por la jurisdicción peruana, y le reconoce a la Corte Penal Internacional competencia exclusiva para resolver incluso todo pedido de revisión, unificación de penas, beneficios penitenciarios y en general cualquier incidente de ejecución, ¿no? Lo cual pues está bastante bien, ¿no? Dado que a nivel pues de procedimientos incluso plantea, yo diría, reglas claras, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero entonces, qué bien, ¿cómo va el Perú? Pero el único gran problema que tenemos, el pequeño, yo diría no tan pequeño, el gran problema que tenemos, es que a la fecha el Perú no cuenta con una legislación interna que tenga plena incorporación de los tipos penales previstos en el Estatuto de Roma. Ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Realmente, a pesar pues de la presentación de numerosas iniciativas legislativas que vienen desde el 2003, o sea, imagínense, esta discusión tiene 20 años en nuestro país, en el Perú, el único de los 4 delitos que está expresamente regulado en nuestro Código Penal es el delito de genocidio, que está en el artículo 319, ¿no? Y ese artículo está incluso dentro de un título del Código Penal llamado Delitos contra la Humanidad, en el que hay otros artículos, como por ejemplo, otros delitos, ¿no? Como por ejemplo los de desaparición forzada, el delito de tortura, discriminación, manipulación genética, y bueno, el de genocidio, pero no están los demás, ¿no? Y lo cual llama bastante la atención. El Código Penal Militar Policial, ¿no? Que se aprobó en nuestro país por decreto legislativo 1094, contempla, aunque de manera parcial, porque fue objeto de una acción de inconstitucionalidad a nivel del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos, ¿no? Entonces, por eso contempla de manera parcial los crímenes de guerra, pero no llega a solucionar este gran vacío normativo en lo referente a la tipificación de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión que lamentablemente existe en nuestro país, ¿no? Por ello, pues, actualmente los operadores de justicia peruanos no cuentan con herramientas jurídicas adecuadas para investigar, juzgar y sancionar, por supuesto, posibles crímenes internacionales,
¿no? Esto pese a todo lo establecido en nuestro ordenamiento procesal desde el 2004, ¿no? Y esto hace claramente que tengamos pues una deficiencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y esta deficiencia se traduce, empalmando con lo que muy bien comentaba el profesor Pavón, también con toda una problemática interna que caracteriza lamentablemente a nuestro país respecto de estos fenómenos en torno a las penas, ¿no? Endurecimiento de penas claramente, uso, como muy bien lo dije el profesor Pavón también, en nuestro país, de las penas como una herramienta política, ¿no? Es una costumbre ya prácticamente en nuestro país que cada vez que hay elecciones presidenciales, se vuelva al discurso de la creación de la pena de muerte para delitos de terrorismo, para delitos de violación sexual, para feminicidios, ¿no? A pesar de, pues, que por los compromisos que nuestro país tiene para con la Corte Penal, bueno, para las diferentes entidades de derechos humanos, no es posible hacer eso, ¿no? Y no está prevista en nuestra Constitución la posibilidad de agregar nuevas sanciones, mucho menos aún como la pena de muerte, ¿no? Pero tenemos esa problemática que también se repite constantemente en nuestro país, ¿no? Ahora, lamentablemente, algo que también creo que caracteriza lamentablemente a varios países de nuestra región es una falta de dirección, me parece a mí, en torno a la pena, ¿no? Por un lado, un discurso de endurecimiento, de sanciones que se requieren ser elevadas para con ello tener una justificación, creo yo, para con la ciudadanía de que algo se hace, a pesar de que eso se sabe no soluciona nada, ¿no? Pero por otro lado, y en nuestro país hoy, más que nunca, porque hoy se ha publicado una norma en el peruano, en el diario oficial, que permite la liberación de quienes cumplen prisión preventiva o penas de hasta 12 años de cárcel, sustituyendo la pena privativa de libertad por penas limitativas de derechos, de colaboración, bueno, otras penas, ¿no? Que no sean cárcel, o por grilletes electrónicos. Lo cual es un desincentivo, ¿no? O lo cual es un sinsentido, perdón, ¿no? Porque por un lado está el discurso de endurecer penas, pero por otro lado está este problema del hacinamiento penitenciario que conlleva esta disposición totalmente opuesta, ¿no? Entonces, bueno, siendo respetuosa con el tiempo, sé que ya han pasado los 6 minutos, ¿verdad, profesora Pablet? Así es que voy a dejar cualquier otro comentario para la segunda parte, pero un poco quería comentarles cuál es, ¿no?, el estado situacional que tenemos hoy a la fecha a nivel de Corte Penal Internacional y cómo este escenario se traduce también a un desorden en nuestra normativa interna y cómo pues creo que esto es un mal del cual padecemos muchos países en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Romy Chang, por la excelente presentación, muy interesante igual. También se va enlazando un poco con lo que nos va diciendo el profesor Pavón. Y ahora vamos a dar paso a otro tema que igualmente es bastante mediático y tiene que ver con el tema de la violencia de género, para lo cual les quiero presentar a la doctora Angelina Agalarova Gravecha, espero haberlo dicho bien, que es abogada, máster de la Universidad de Barcelona, tiene un posgrado en Derecho Diplomático Consular. Su tesis doctoral, que está a la espera de ser defendida, le deseo mucha suerte, dice relación con las disposiciones por causa de muerte en la era digital. Bueno, también es abogada que ejerce el ejercicio de la profesión en Barcelona y lleva causas de distintos ámbitos y también cosas que tienen que ver con la violencia de género. Su presentación en este momento dice relación con el quebrantamiento de la condena en los delitos de violencia de género y el consentimiento de la víctima en el derecho español. Adelante, Angelina, 6 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulette, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y casi buenas noches ya desde Barcelona. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación por parte de los organizadores y sobre todo por parte del doctor Jorge Luis Collantes, que me ha brindado esta oportunidad de formar parte de este Congreso Mundial en Derecho Penal Internacional Europeo. Y es un verdadero placer y honor de estar hoy aquí. Como se ha señalado antes, el tema a tratar es el relativo a lo que es el quebrantamiento de condena en los delitos de violencia de género y el consentimiento de la víctima en este quebrantamiento. O lo que es lo mismo, nos podríamos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si la víctima de violencia de género consiente este quebrantamiento, ya sea porque se han reconciliado o por cualquier otra razón, ¿no? ¿Evita esto o elimina esto la comisión de un delito? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este caso? ¿Se debe condenar a la víctima por favorecer este quebrantamiento? ¿Estaría la propia víctima quebrantando esta orden si media su consentimiento?
¿Puede la propia víctima disponer de la condena que se le impone a un imputado o a un penado en este caso? ¿Debe ser la víctima imputada en este caso? Pues todas estas preguntas que nos podemos hacer, incluso podríamos ir más allá, ¿no? Cuando se impone, por ejemplo, una pulsera telemática de estas para poder controlar si se acerca a menos de la distancia permitida, en este caso, cuando existe una orden de alejamiento contra el agresor o la víctima, se impone una medida de protección como una pulsera telemática tanto a la víctima como al agresor para poder calcular que no se encuentre más cerca de lo permitido, ¿no? Digamos, cuando es la propia víctima que se quita la pulsera, ¿está incurriendo en algún ilícito penal? ¿Está incumpliendo esta pena? Pues para poder responder todas estas preguntas tendríamos que acudir primero al artículo 468 del Código Penal, sobre todo en sus apartados segundo y tercero, que lo que establece es lo siguiente. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de 6 meses a 1 año a los que quebrantaron una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada. Y sigue el artículo en su punto tercero, los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo o omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de multa de 6 a 12 meses. Lo que también tendríamos que tener en cuenta aquí es el artículo 48 del Código Penal, que hace referencia a las medidas que se pueden imponer o que se pueden acordar para la protección de la víctima o incluso los familiares de la víctima o cualquier otra persona que considere en este momento el juez, ¿no? Como es la prohibición de residir en un lugar determinado o lo que es el llamado destierro, prohibición de aproximación a la víctima o a los lugares que frecuenta a una distancia determinada, prohibición de comunicarse con la víctima mediante cualquier medio de comunicación, ya sea informático, telemático, contacto escrito, verbal, incluso visual. Y todas estas medidas se podrán controlar, como hemos comentado antes, pues mediante los medios electrónicos. Lo que también tendríamos que distinguir aquí es que este quebrantamiento podría producirse bien porque se incumple una medida de seguridad impuesta como medida cautelar mientras se sustancia el proceso, o bien porque ya hay una sentencia firme en la cual se impone, entre otras, las medidas de protección, que sería pues la prohibición de aproximación, comunicación, etc. Dicha esta distinción digamos, esta distinción es importante porque cuando estamos en las medidas cautelares, sí que es verdad que la propia víctima podría solicitar la revocación de esta orden de protección. Siempre ante el juzgado, siempre será el juez el que acordará o no dicha revocación, que no siempre ocurre, pero puede ocurrir. Y sin embargo, si nos encontramos ante ya una sentencia firme, la jurisprudencia es clara, ni la víctima ni el propio agresor o penado pueden disponer de esta pena, es decir, una vez que se le impone esta pena, la tiene que cumplir, porque el bien jurídico protegido aquí, a pesar de que se da una protección a la víctima en este caso, es la administración de justicia. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que es numerosa la jurisprudencia y la doctrina jurisprudencial, lo que establece es que no le es imputable a la víctima la comisión de ningún delito cuando mide el consentimiento. De hecho, se han sustentado muchas controversias al respecto, se ha realizado la cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse al respecto. También existe una circular de Fiscalía que, bueno, el último dictamen es del año 2020, que es el que se puede encontrar colgado en Internet, que desde el año 2005 hasta el 2020 se van planteando las cuestiones de que si se le puede imputar a la víctima la comisión de algún delito cuando mide el consentimiento. Por tanto, en principio, lo que es el dictamen del fiscal general del Estado, de lo que es el fiscal de sala de la Unidad de Violencia de Género, lo que establece es que bajo ningún concepto se puede imputar este delito a la víctima por la condición de la víctima. Y aquí entiendo que tendríamos que acudir a mencionar el Convenio de Estambul, que lo que pretende es que los Estados miembros proporcionen la seguridad, la protección
la igualdad y que protejan a las mujeres frente a todo tipo de violencias, incluida la doméstica. Sin embargo, existe otro tipo de jurisprudencia que es minoritaria, la cual sí que establece que sí que se puede imputar un delito, digamos, un ilícito penal a lo que es la víctima. Por tanto, si decimos que la víctima de delito es la administración de justicia y no la mujer, su condición de víctima no puede ser una justificación, una carta blanca para atentar contra la administración de justicia. Por tanto, cuando hay una inducción dolosa a este quebrantamiento, desde mi punto de vista, es cuanto menos discutible su responsabilidad. Es discutible y jurídicamente también contradictorio. ¿Qué pasa si la orden de protección está acordada no solo para la víctima, sino para otros familiares que pueden convivir también ahí con la víctima? Como podrían ser, por ejemplo, los hijos que son menores de edad, ¿no? Estaría actuando en contra de la administración de justicia, pero es que además en contra de unas terceras personas que se verían afectadas en este caso. Sobre todo si estamos hablando sobre los menores de edad, tendríamos que acudir ya al artículo 3.1 de lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que lo que establece es que todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, deben actuar por el bien superior del menor. En este caso, entendemos que no se le puede exonerar de la responsabilidad, al menos desde mi punto de vista, a la víctima de violencia de género cuando propicia, cuando media el consentimiento y afecta a un tercero, y en este caso pues sería este tercero un familiar que podría ser un hijo menor de edad. Ahí dejo esta pregunta en el aire. Me gustaría también, luego cuando se nos da más de tiempo, hacer una mención a una sentencia sobre la cuestión de prejudicialidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha pronunciado también sobre el tema. No sé si todavía tengo tiempo o si ya tengo que cortar. Lo podemos dejar para la segunda ronda, yo creo, sin De problema. acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Angelina, por la presentación. Es muy interesante lo que nos planteas al respecto del valor del consentimiento de la víctima en estos delitos. A continuación, nuestro panelista número 4 es don Sergi Sánchez Figuls, que es abogado del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ejerce la profesión también en el derecho penal, también hace asesorías legal preventivas, representaciones de todo tipo en procedimientos penales en el territorio español y también europeo. Ha tenido el honor de participar en la defensa de algunos casos recientes, muy sonados a nivel local, nacional en España, y también en el ámbito académico cuenta con diversas publicaciones y revistas en foros de derecho penal. Hoy día nos va a hablar sobre la ejecución de las medidas cautelares en materia penal adoptadas por un tercer Estado miembro de la Unión Europea. Adelante, Sergi, dispone igual de 6 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paulette, por la presentación. E igualmente, muchas gracias a la Academia por esta invitación que me ha cursado para participar en este magnífico curso de ponencias que se viene desarrollando durante todas las semanas. Como les ha anunciado Paulette, yo voy a hablar no sobre el cumplimiento de la pena, sino con algo que está eminentemente relacionado, aunque todos sabemos que las medidas cautelares nunca pueden tener la consideración de pena. Y el motivo de hablarles sobre este tema es a raíz de un reciente caso que he tenido en el despacho. Se los voy a exponer muy brevemente porque si explicara los pormenores se me van los 6 minutos explicando el caso. La Policía Judicial Española se encuentra realizando una investigación de un delito contra la salud pública en el marco de una organización criminal y detiene a 2 personas, un ciudadano español y un ciudadano francés. Los pone a disposición judicial y el Ministerio Fiscal solicita la prisión provisional para ambos. Ahora bien, al momento de acordar medidas cautelares o no, el juez instructor para el ciudadano español le da la libertad provisional con la obligación de comparecencia semanalmente ante el juzgado y retirada de pasaporte, pero el ciudadano francés lo ingresa en prisión provisional, ordena la prisión provisional, aduciendo de que como es un ciudadano francés, tiene la residencia legal y habitual en Francia y no tiene ningún tipo de arraigo, ni laboral, ni social, ni económico, ni familiar en España, pues de ahí deriva el instructor que existe un elevado riesgo de fuga y ordena la prisión provisional. A raíz de esta situación en que es una clarísima desigualdad
en base única y exclusivamente al Estado, a la nacionalidad de un ciudadano de la Unión Europea, que sea, si es ciudadano español, lo deja en libertad, y si es ciudadano de otro Estado miembro, le ordena el ingreso en prisión, para dar solución a esta desigualdad y evitar que se acuerde la prisión provisional únicamente atendiendo a un riesgo de fuga derivado de la nacionalidad de un sujeto. En el ámbito de la Unión Europea se dictó una decisión marco, que es la 2009/829 de 23 de octubre, que fija las normas porque los Estados miembros reconocerán y ejecutarán las medidas cautelares acordadas en un procedimiento penal seguido en otro Estado miembro. A continuación les voy a exponer 4 puntos básicos sobre lo que establece esta decisión marco. El primero y el más importante es que para enviar a un sujeto a un tercer Estado a cumplir una medida cautelar se debe tener su consentimiento. Sin consentimiento no hay posibilidad de ejecución en un tercer Estado. Y la segunda cuestión general es que el Estado al que será remitido para la ejecución de esa medida cautelar debe ser el Estado donde tenga residencia legal y habitual. Esto es la regla general. Luego tenemos la excepción de que el sujeto sobre el que recae la medida cautelar puede solicitar expresamente el cumplimiento en otro Estado. Esto es posible, esto lo prevé la decisión marco, pero este tercer Estado siempre deberá previamente consentir la ejecución. Otra cuestión relevante sobre esta decisión marco es que debemos preguntarnos si el Estado en el que va a ejecutarse la medida cautelar debe ejercer un control de doble tipificación. Es decir, si debe controlar o no que los hechos sean delito según su ordenamiento jurídico interno. La decisión marco también da respuesta a esta cuestión y lo hace con una vía dual. En primer lugar, establece un listado de delitos que cuando estos delitos estén penados en el estado de emisión, el estado donde se sigue el procedimiento penal, con una pena de prisión mínima, o sea que la máxima sea de mínimo 3 años, el estado de ejecución no deberá realizar la doble tipificación. Ahora bien, para los delitos que no estén previstos en esa lista, el estado de ejecución sí que puede someter la ejecución, supeditar la ejecución a comprobar si los hechos serían delito según su ordenamiento jurídico interno. Otro elemento a tener en cuenta es que la decisión marco establece unas posibilidades, un listado de posibilidades por las que el estado de ejecución, el estado al que se pretende enviar al sujeto para el cumplimiento de la medida cautelar, se puede negar a ejecutar esa resolución judicial. La propia decisión marco establece un listado de supuestos, entre los que no los voy a citar todos, pero destacamos que los hechos en base al ordenamiento jurídico del Estado en el que se va a ejecutar estén prescritos, que el sujeto sobre el que recae la medida cautelar tenga inmunidad o que, según el ordenamiento jurídico del Estado en el que se va a ejecutar, no se pueda exigir responsabilidad penal al sujeto por una cuestión de edad. Y aplicando todas estas consideraciones de la decisión marco al caso que les he comentado al principio, recurrimos en apelación la resolución por la que se acordaba la prisión provisional, exponiendo precisamente la existencia de este mecanismo europeo, y finalmente el órgano superior, la Audiencia Provincial de Barcelona, estimó nuestro recurso, dejó al sujeto en libertad con la obligación de comparecencia semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio en Francia. Y con esto hemos terminado esta primera parte. Excelente, muchas gracias por darnos a conocer también esos avances y las nuevas directivas. De repente la Unión Europea tiene mucha libertad, ¿cierto? Hay libertad de desplazamiento, pero cuando entramos ya a las áreas del derecho vemos que todavía falta bastante camino por recorrer. No sé si hay algunas preguntas de los mismos panelistas que quisieran hacer a los demás. Dejo el piso abierto. Sí, yo quisiera, si se me permite, a propósito de lo que ha comentado, bueno, mis compañeros muy interesantes todos, la verdad que no tiene desperdicio la cuestión. Me llama la atención precisamente el tema que expone Angelina. Angelina me parece muy, muy acertado, y además es que sí que es verdad que yo, salvo que esté equivocado,
creo que hay una resolución del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, creo que es del año 2012, donde llegó a advertir que la víctima que favorece violentar la orden de alejamiento, pues precisamente siendo ella la que rompe esa barrera, ese contacto y demás, incluso podría ser atribuida, quizá no la comisión del delito, pero sí una participación en el mismo por parte del quien tiene en su contra la orden y sería en la modalidad de cooperación necesaria. Sí, hay un acuerdo de pleno no jurisdiccional que yo creo que llega a comentar eso y además el argumento no es menos despreciable ni desdeñable. Precisamente lo que viene a comentar es algo así como que llega la hora de proteger a la víctima de su peor enemigo, que es ella misma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era muy habitual, ¿verdad? Y creo que todos somos conscientes de, bueno, en todo caso, si en el fondo es buen hombre, si no sé qué, y claro, ahí está la perdición muchas veces de la víctima, ¿no? El entender que a lo mejor se ha excedido o tener una idea o un sentimiento de tristeza o por el rechazo que supone o la situación en la que deja a su pareja o expareja y sin embargo eso a veces es el motivo, ¿verdad?, de que se produzca un segundo episodio, ¿no? Pues incluso si hay esa tendencia del Tribunal Supremo en este sentido. Con respecto a lo que nos comenta Sergio, otra cosa que yo quería comentar, si me permitís, compañeros, en este momento, muy interesante lo que comenta Sergio, y fíjate que yo, mi segunda parte de la intervención, alguna consideración, venía precisamente relacionada con el hecho de que prisión permanente, ¿verdad?, que está muy de moda, hay muchos países, la mayoría de los países de la Unión Europea tienen una medida de este tipo, pero claro, cuando hablamos de Unión Europea, hablamos, digamos, de una cohesión, de unos principios comunes, del intento de hacer una legislación homogeneizada y, sin embargo, no todos los países lo reconocen. Incluso el artículo 5.2 de la directiva marco que hay en materia precisamente de orden de detención y entrega, viene a explicar que aquellos países que no reconocen, por ejemplo, la prisión permanente, para poder remitir al país de la Unión Europea que requiere al sujeto para el cumplimiento o ejecución de la pena, que es de lo que hablamos hoy, ¿verdad?, pues resulta que pueden exigir algún condicionante como obligatoriamente que tenga que ser revisada esa sanción transcurridos 20 años o incluso se le deba conceder sí o sí una medida de gracia transcurridos, por ejemplo, 20 años. Es decir, dentro de la propia Unión Europea nos condicionamos unos estados a otros en cómo deben ser los cumplimientos de las sanciones de un estado miembro que en teoría debería tener una legislación homogeneizada en este sentido, cosa que no ocurre, ¿no? Bueno, este par de consideraciones quería dar en este momento. Muchas gracias, David. ¿Alguien más del panel quiere referirse a las presentaciones de los compañeros? Sí, bueno, al hilo lo que comentaba David, respecto a las cuestiones prejudiciales que ahora más adelante comentaré, lo que son las conclusiones de la abogada general, la señora Julián Cocot, que hace respecto a estas cuestiones, precisamente lo que alega es eso, ¿no? De que según el gobierno sueco, por ejemplo, que también ha participado en esta consulta, consiste en que con ello se generaría el riesgo de que el autor del delito presione a la víctima para que ésta solicite ante el órgano jurisdiccional una pena leve. Por tanto, precisamente es lo que comentaba David, ¿no?, antes, que lo que se pretende es evitar que la víctima pueda disponer de la ponderación de la pena o del cumplimiento de la pena, porque podría pasar de que eh, estuviera pues bajo presión, bajo coacciones o sintiera alguna pena y luego pues que se volviera a repetir otra vez el episodio. Excelente, Angelina, muchas gracias. Exactamente, o sea, cuando hablamos de violencia de género tenemos que entender de que es un fenómeno que es mucho más complejo y que también hay estructuras que salen de los delitos típicos, entonces las figuras clásicas del derecho penal quizás la aplicación no es idéntica y el valor del consentimiento obviamente que tiene que ser evaluado de una manera distinta o en este caso no ser considerado como se está planteando. Respecto, no sé, Ronnie, no sé si nos querés comentar igual algo respecto a los demás panelistas. Bueno, yo sobre este mismo tema quería comentarles que en efecto aquí en Perú también se debate mucho el tema del consentimiento en el caso, por ejemplo, de delitos como la trata, ¿no? En especial en el tema de la trata sexual, que también es un tema vinculado, ¿no? Porque incluso en el Perú se descarta cualquier tipo de posibilidad de consentimiento en los casos en los que la víctima voluntariamente decide aceptar algún monto de dinero a cambio del ejercicio de
algún tipo de modalidad sexual o de prostitución, ¿no? Porque claro, en el fondo realmente estamos hablando de un consentimiento que no es tal, y muchas veces eso se hace en situaciones pues de angustia, ¿no? Y de opresión que vicia o genera un vicio en la emisión del consentimiento, ¿no? Sin embargo, sí se han desatado algunos casos polémicos de personas que a nivel universitario, por ejemplo, se detectó que habían chicas que estudiaban psicología, ¿no? Que solían tener o acceder a temas de intercambios sexuales como al estilo de damas de compañía en horas de almuerzo, y que con eso pagaban sus estudios según válido y total consentimiento, según lo que ellas alegaban, ¿no? A la luz, pues, de lo que regulaba la norma, el mismo tipo penal invalidaba el consentimiento en los supuestos en los que existía algún pago de por medio, ¿no? Y no se podía dar en esos casos, ¿no? No sé si en España lo regulan de igual manera, ¿no? Sé que en sus artículos 155, si mal no recuerdo, justo mi tesis de doctorado también tuvo que ver con el consentimiento, que para mí es apasionante, ¿no? Ya lo contempla como una posibilidad de atenuante, o sea, ni siquiera le da la validez, ¿no? Le da la calidad de una exoneración, o sea, le posibilita, ¿no? Da una exoneración de responsabilidad total, ¿no? Aunque entiendo que todavía eso no se ha aplicado por ninguna corte, ¿no? Que un poco sí permite, por ejemplo, consentimiento en temas de tatuajes, en temas de lesiones o temas estéticos, ¿no? No se llega a aplicar esa norma tal cual o literalmente como se menciona, ¿no? No sé ya ahí cuál ha sido el tratamiento que se ha dado en ese tema tan además singular como es el de las agresiones en contra de las mujeres o los integrantes del grupo familiar, ¿no? Fíjate, Romy, lo que comentas, que interesante. Esto del artículo 155, efectivamente está previsto para las lesiones consentidas. El Código Penal español efectivamente lo prevé como forma de atenuación, pero no exime la antijuricidad del hecho ni la culpabilidad del sujeto. Evidentemente, en España solo las injurias y las calumnias, ¿verdad?, derechos privados, son las que el consentimiento de la víctima, el perdón del ofendido, extinguiría la responsabilidad. Pero hay un detalle con respecto a esto que me parece interesante. Perdón por si abro quizá un debate o un melón que a lo mejor no corresponde, dicho mal y pronto, pero bueno, ya que estamos iniciando así como una tertulia, ¿no? Hay un detalle precisamente que está muy relacionado con lo que decía Romy en su primera intervención acerca de, bueno, pues estas medidas políticas, sociales, de endurecimiento de penas, demás, y el fenómeno tan, y digo, brillantemente abordado, no sé si solucionado, pero desde luego sí abordado por la legislación allí de tu país en el sentido del feminicidio, ¿no? Allí el feminicidio es algo que está en boga en el sentido de que hay muchísimos casos y decididamente, no sé si porque desconozco realmente la estadística, pero no sé si con eficacia o no, pero desde luego hay una gran tendencia digamos, a repeler esta situación. Y claro, relacionado con esto yo pongo en la mesa, ¿no? ¿Qué pasa? Y perdón si es un tema que es a lo mejor tangencial, el feminicidio y la violencia sexual y de la mujer y muchas cuestiones están lógicamente unidas internacionalmente y las penas tienen distinto tratamiento, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con las prácticas sexuales consentidas que podríamos entender que se producen con consentimiento de la víctima, donde se producen ciertas agresiones que en teoría forman parte de la propia relación, pero que sin embargo muchas veces están solapando un fenómeno de violencia del hombre hacia la mujer, por ejemplo, por ser lo más corriente, no porque sea en sentido inverso no exista, ¿no? Es decir, creo que el consentimiento, creo que la violencia de género, creo que una superación social de muchos tabúes, ¿verdad?, que ahora parece que nos atraemos todos con todo, en el fondo lo único que hace es hacer más complejo todo el sistema punitivo, todo el sistema de protección de la víctima. Por ejemplo, como decía Angelina, ¿no? Realmente la situación es compleja. Compleja porque se producen Sí, nuevos escenarios donde es lo consentido, lo socialmente adecuado, lo inadecuado, ¿verdad? Un sí, problema. Y sí. el consentimiento de la víctima, que ahora sabemos que puede cambiar en sentido inverso, ¿no? Es decir, que lo que era hace un minuto sí, ahora es no, y todo lo contrario, ¿no? Pues es una complicación grande. Sí, efectivamente. Ahí vemos también cómo el derecho tiene que ir adaptándose un poco también a la sociedad, pero por otra parte, como tú planteabas en tu primera intervención, de hasta qué puntos el derecho puede ir ajustándose y no ser tan científico como quisiéramos. No sé si, Sergi, también quieres hacer un breve comentario para que pasemos muy rápidamente a la segunda ronda. Sí, yo quería hacer un breve comentario a la ponencia de David. Ha hablado de la última ratio del derecho penal, que se nos llena la boca diciendo el derecho penal solo para lo más importante.
y luego hay unos tipos delictivos. Desconozco el estado de la cuestión en los otros estados, pero por lo menos en España un claro ejemplo es el delito contra los derechos de los trabajadores, el artículo 316, que muy resumidamente, he dicho mal y pronto, dice que el empresario que no otorgue los medios necesarios a los trabajadores para que desarrollen sus labores con condiciones de seguridad e higiene, pues cometerá un delito. Esto suena muy bien, pero la práctica es que cuando va a la inspección, cuando hay un trabajador accidentado y va a la inspección de trabajo al centro de trabajo, si el trabajador no llega a un acuerdo con el empresario, siempre acaba poniendo una querella, la querella es admitida a trámite, se inicia un procedimiento penal y cuando el empresario tiene la espada de Damocles apretando, eso lo utiliza el trabajador para presionar y para obtener una indemnización. Y cuando ha cobrado, se retira. Y luego peléate tú con el fiscal para decirle, oiga, que sí, puede haber una infracción de la normativa laboral, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero que no es delito esto. Tiene que haber algo más. Para un ejemplo muy breve de hasta dónde puede llegar esto, llevábamos un caso en el despacho de una fábrica que se dedicaba a disolver productos en ácido y tenía unas bañeras que medían 3 metros de altura por 6 de ancho. Pues bueno, pues un trabajador tuvo la brillante idea de ponerse a hacer malabares de trapecista por encima de la bañera y obviamente pues se cayó. Gracias a Dios no se murió, pero quedó hecho un destrozo. Bueno, pues en ese caso hubo que llegar a un acuerdo porque el fiscal consideraba y pedía unas penas de prisión exorbitadas porque no es que era el trabajador, ahí era el empresario que tenía que haber evitado que el trabajador hiciera malabares por encima de la piscina. Pues bueno, es un claro ejemplo del populismo punitivo, de la expansión del derecho penal que no sabemos hasta dónde puede llegar. Bueno, muchas gracias. Sí, Pues también clarísimo. obviamente que hay temas de la debida diligencia, ¿cierto? Y hoy en día también las empresas han ido cambiando sus códigos de conducta y cómo se preparan también en los accidentes. Bueno, vamos a hacer una ronda muy corta para cerrar, cada uno de 3 minutos para sus últimos comentarios, para complementar sus ponencias. Así que partimos con David. Muy bien, pues muy breve, ahora sí que voy a mirar, vale, voy a mirar la hora porque si no me pasa lo de antes. Bueno, ¿cómo completamos todo esto? Es verdad que mi intervención inicial son meras generalidades, luego he tenido la oportunidad de poner el ejemplo, ¿verdad?, de cómo es incluso la ejecución de las penas a nivel de Unión Europea, pues no es tan sencilla ni automática como aparenta ser. Realmente, yo creo que el derecho penal, y lo digo con claridad, creo que está en crisis. Creo que está en crisis el derecho penal, creo que es necesaria una vuelta a las instituciones muy clásicas. No creo en ello en el fondo, o sea, yo mismo me quiero creer mis palabras, porque lo que dice Sergi de los delitos contra los derechos de los trabajadores también se podría decir del 293, que es impedir a un socio el derecho a la información. Y oiga, ¿y por qué no me voy a la vía mercantil? Bueno, pues porque hay un delito en el 293 que lo dice. En definitiva, yo creo, ya si me centro en la cuestión de penas y ejecución, que es lo que en el fondo creo que nos invitaba a la mesa a comentar, hay un problema y es que a nivel internacional tenemos un distinto rasero de algunas cuestiones, como por ejemplo puede ser lo que es una pena inhumana. El tener un concepto distinto de lo que es una pena inhumana, que es como una definición muy transversal, pero que en el fondo nos diferencia a muchos. Fijaos la intervención inicial, ¿verdad? Al principio cuando hablábamos, ¿y si decía Romy, ¿y si se pone la pena de muerte o no? Bueno, pues a lo mejor la pena de muerte no tiene una finalidad de las que modernamente entendemos que debe tener la pena, ¿no? Pero en la propia Unión Europea, el hecho de que haya países que consideren que la prisión perpetua es inhumana y otros que no lo consideren hace que no haya un punto de encuentro. Es decir, es un problema a nivel internacional de cara a la ejecución, a la concepción de la pena y de la ejecución, que es mucho más básico que todo esto. Y es que no nos ponemos de acuerdo siquiera en lo que es inhumano o lo que deja de serlo, lo que es el principio de proporcionalidad o lo que deja de serlo, lo que es un principio de equidad, de culpabilidad. Hablábamos de la minoría de edad. Si la culpabilidad está basada en la capacidad del sujeto de entender la norma y motivarse por ella, no me puedo creer que un niño de 12 años de un país tenga la misma capacidad que otro de 16 de otro país. Es decir, o en un sitio están muy avanzados antropológicamente o es que yo no entiendo nada. Esto es muy poco científico. Entonces, creo que la crisis del derecho penal, y con esto concluyo, a nivel de penas, ejecución de penas y, digamos, colaboración y cooperación en este sentido,
está en una crisis absoluta porque no partimos de unas mismas concepciones básicas que nos permitan llegar a ese punto de encuentro. A partir de ahí, todos son decisiones políticas, opiniones sociales, tendenciosas y que, bueno, pues van acomodando la norma penal a los vientos que en ese momento hay. Muchas gracias, David. Romy. Bueno, un poco complementando también lo que ha dicho David, ¿no? A ver, yo creo que en verdad coincido plenamente, el derecho penal está actualmente en crisis y creo que más que colocar penas más duras o más elevadas, lo que realmente es necesario hacer en cualquier normativa, ¿no? Es trabajar en un plan de política criminal global, ¿no? Que tome en cuenta además las funciones preventivo general y preventivo especial de la pena, ¿no? Que son indispensables también para establecer la pena abstracta por parte del legislador, ¿no? Como propuestas, por ejemplo, tomando el caso peruano como referente, yo considero que se debe de reducir el margen de la pena abstracta. En el Perú, por ejemplo, tenemos una pena que puede ir de los 2 días hasta los 35 años de cárcel, y eso es inaceptable, ¿no? No pueden haber penas, por ejemplo, entre 6 y 20 años. O sea, ¿cuál es el marco? O sea, de 6 y 20 es un tramo muy amplio, ¿no? Yo creo que eso tendría que cambiarse. Yo creo que debería eliminarse la cadena perpetua. No tiene ningún sentido de cara a los fines preventivos de la pena y realmente no va a solucionar nada en la práctica. Me parece también que no pueden sancionarse modalidades imprudentes con pena privativa de libertad. Eso es algo que tenemos en nuestro país y que claramente no se condice con los fines que la pena debe de cumplir, ¿no? Hay otros tipos, otras sanciones que son más útiles para este tipo de supuestos y que a veces no se aplican, ¿no? También considero que deben despenalizarse todos los tipos penales simbólicos. En el Perú tenemos muchísimos, ¿no? Que, como bien decía David, son utilizados por razones a veces políticas. El aborto es uno de ellos. El aborto, por ejemplo, en casos de violación sexual, en los que el feto tiene malformaciones que hacen que va a ser imposible su supervivencia. En el Perú igual se sancionan con 3 meses de cárcel, ¿no? Lo cual es absurdo, es claramente una pena simbólica por el tema de la prescripción, ¿no? Y por supuesto también, ¿no? El revisar este enrollo que ha generado hoy nuestro legislador con la introducción por esta nueva norma que permite esta transformación, esta conversión de la pena privativa de libertad en nuestro país, que en la práctica va a hacer que la medida de comparecencia con restricciones que se tenía, que era el clásico ir a firmar cada fin de mes y dar cuenta de tus actividades al juez, se termine convirtiendo en la real sanción, porque ahora en la práctica, al permitirte convertir la pena privativa en una pena suspendida, la consecuencia va a ser la misma. Entonces no va a haber diferencia entre la medida con la que yo asumí el proceso y la consecuencia final luego de la condena. Y eso es un sinsentido, ¿no? No tiene ninguna lógica y claramente genera un mensaje perverso de impunidad en la sociedad que trae como consecuencia un círculo vicioso que nuevamente nos lleva al aumento de penas, que no es la solución. Muchas gracias, Romy. Angelina. Yo muy brevemente simplemente comentar, me gustaría añadir que tanta es la controversia, ¿no? que está en torno a lo que es el consentimiento o no de la víctima en cuanto al quebrantamiento de condena o una medida impuesta al penado, ¿no? O al agresor, que el tema ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala Cuarta, que mediante la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2011 resuelve la cuestión de prejudicialidad, perdón, planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona. En los asuntos acumulados C483/09 y C1/10, donde mediante el consentimiento de la víctima se quebranta la pena impuesta tras reconciliarse y tras volver otra vez a convivir ambos, en este caso ambas parejas, ¿no? Son prácticamente 2 casos idénticos. Y finalmente dicha sentencia en su párrafo 77 declara que a pesar de que la víctima se oponga a la pena mínima impuesta, no se vulneran los artículos 2, 3 y 8 de la decisión marco del Consejo 2001/220 de 15 de marzo de 2001, relativa a lo que es el estatuto de la víctima en el proceso penal, mediante cual se tiene que garantizar pues, un papel efectivo, adecuado, respeto a la dignidad personal, garantizar a la víctima ser oída y garantizar un adecuado nivel de protección. Y en cuanto a los artículos, al artículo 10.1 de la misma decisión marco, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros, en atención a los procesos o infracciones cometidas en el ámbito familiar,
pueden excluir lo que es la mediación en el marco penal, digamos, en lo que es la violencia de género, violencia doméstica. Nada más que añadir. Muchas gracias, Angelina. Gracias. Pase a Sergio. Sí, mira, engarzando en cierta medida con la que ha expuesto David, con la disonancia de las penas entre estados, incluso dentro de la Unión Europea, pasaré a exponer muy brevemente la posibilidad, antes hemos hablado de la posibilidad del cumplimiento de las medidas cautelares en otro estado miembro, pues ahora daré 4 pinceladas básicas sobre el cumplimiento de una pena privativa de libertad, de la prisión, en otro estado distinto al que se ha dictado la condena, porque a veces se nos olvida, sobre todo a algunos jueces, que el objetivo de la pena es la reinserción social del condenado. Esto por lo menos está fijado en la Constitución española y nunca está de más recordarlo. La cuestión es la del cumplimiento de la pena de prisión en otro Estado miembro viene regulada en la decisión marco 2008/909 y para dar un par o tres de ideas básicas en este poco tiempo del que dispongo, lo que hay que tener claro es que el Estado miembro al que se va a enviar al condenado a cumplir la pena tiene que ser, por regla general, donde sea nacional, del Estado del que sea nacional y en el que viva. En el caso en el que no sea el Estado del que es nacional y no viva, podrá ejecutarse allí la pena privativa de libertad en el caso que sea el Estado en el que se vaya a expulsar a esta persona cuando sea puesto en libertad. Y como cláusula de cierre, igual que sucedía con las medidas cautelares, se puede permitir el cumplimiento en cualquier otro Estado miembro siempre que la autoridad competente de este tercer Estado lo consienta. Otra cuestión relevante y que es diferente con las medidas cautelares es responder a la pregunta si es necesario el consentimiento del condenado para ser remitido a cumplir la pena de prisión a otro Estado miembro. A diferencia de lo que sucedía con las medidas cautelares, en que siempre era exigible, era necesario el consentimiento, aquí lo que mandará será la legislación interna de cada Estado. Esa es la regla general. Y la excepción son 3. Hay 3 excepciones en los cuales los motivos que no serán necesario el consentimiento. El primero es que el Estado en el que se vaya a enviar al condenado sea del que es nacional y en el que vive. La segunda excepción, que no requiere el consentimiento del penado nunca, es cuando sea remitido al Estado miembro al que va a ser expulsado una vez puesto en libertad. Y la tercera, y esta es una cuestión curiosa, que es que si el condenado antes del juicio, antes del plenario, se fuga a un tercer Estado miembro, puede ser remitido a ese tercer Estado una vez haya sido condenado. En cuanto a la necesidad o no de la doble tipificación, me remito a lo que he explicado cuando hablaba de las medidas cautelares. En la propia decisión marco hay una lista de delitos que cuando estén castigados según la legislación interna con prisión superior a los 3 años no será necesaria la doble tipificación, y para el resto de delitos pues el Estado ejecutante podrá supeditar o no la ejecución de la condena a si los hechos son constitutivos o no de delito en su territorio. Y para ir terminando, voy a comentar un par de supuestos excepcionales, unas preguntas que pueden quedar en el aire, y es ¿qué pasa si la pena impuesta es incompatible con la legislación del Estado que va a ejecutar la pena? Y esto engarza con lo que ha comentado David. Puede ser una incompatibilidad por naturaleza de la pena, por ejemplo, que en un Estado haya la pena, caso de laboratorio que existiera la pena de muerte y el que se va a ejecutar no, y otro que está relacionado más todavía con lo que ha comentado David es la duración de la pena. ¿Qué pasa si la duración de la pena, de la pena impuesta en sentencia, supera el límite máximo del Estado en el que se va a ejecutar? En este primer caso, en el que existe incompatibilidad, vamos a llamarlo, por la duración de la pena, el Estado en el que se va a ejecutar puede negarse a ejecutar lo que exceda de su máximo legal. Pero lo que no puede hacer es poner una pena inferior a su máximo legal. Por ejemplo, si en España se impone una pena por un delito de estafa de 10 años y esa pena se va a ejecutar en Francia y el marco punitivo va de 2 a 5 años,
pues lo que puede hacer la autoridad competente francesa es adaptarla y poner 5 años. Lo que no puede hacer es poner 2 o 2,5. Y en cuanto a la incompatibilidad por la naturaleza de la pena, lo que nos dice la decisión marco es que el juez, la autoridad competente del estado de ejecución, lo que puede hacer es adaptarla a la pena que se impondría en delitos similares. Dicho rápido y pronto, que la puede cambiar. Le puede poner una pena la que le parezca que se parezca al delito. Y para ir terminando, y una cuestión que es de rabiosa actualidad en España y que es curiosa, es que la decisión marco establece que la amnistía y el indulto pueden ser acordados tanto por el estado de emisión como por el estado de ejecución. O sea, un estado en el que se va a ejecutar la pena puede dejar, dicho mal, sin efecto la pena del estado que se ha puesto en otro estado miembro de la Unión Europea, y esto sería abrir un melón que ahora no tendremos tiempo para comentar. Muchas gracias, Sergio, por esos comentarios finales. Bueno, para ir cerrando, quiero un poco redondear lo que hemos conversado. Hemos tomado distintos caminos, pero sí hay un hilo conductor, yo creo, en todas las presentaciones y también pensando en nuestros espectadores, los que nos están viendo por el canal de Facebook o la gente que está conectada, también para que se queden con una idea completa de lo que se ha discutido en esta mesa. Bueno, el profesor David de alguna manera nos hizo presente este problema que hay en el derecho penal, si es que acaso vamos a ensanchar el derecho penal o lo vamos a ir dejando como esta última ratio y ir disminuyendo a aquellos tipos que son merecedores de la calidad de parte del derecho penal, ¿no? Y obviamente cómo la política también puede influir o no, y cómo el contexto social de alguna manera ha visto una herramienta en el derecho penal con fines que se alejan de los fines propios de la pena y el derecho penal en sí. Bueno, luego vemos a Romy que nos comenta estas tendencias también en el derecho peruano. Si bien inicialmente vemos a principios de los años 2000 un intento de internacionalización, un avance muy grande, pero sí hay como un tira y afloja luego con la falta de implementación o con falta de voluntades políticas, y cómo vemos los desafíos para que no queden en declaraciones de buenas intenciones, a veces las normas o letra muerta, y se pueda avanzar en este proceso de internacionalización del derecho penal, que es algo que también hemos visto, ¿no? Que cómo en los distintos sistemas jurídicos podemos ver diferencias que a veces son básicas, que estamos discutiendo básicamente qué es un delito, y creemos que a veces podría ser todo mucho más unificado, pero en la práctica también Sergio nos comenta cómo estamos a veces a años luz con pequeños detalles que finalmente terminan siendo unos círculos viciosos y se terminan contradiciendo en sí con los principios clásicos, ¿no? Bueno, Angelina también nos hace presente toda esta problemática, cómo se pone en jaque los principios clásicos también del derecho penal, cuando hablamos de la violencia de género, cómo nos vemos metidos también en otro contexto y cómo debemos visualizar estos tipos desde una perspectiva completamente distinta, y donde hay otros aspectos que tienen consideración y que nos permitirían entender, digamos, estas situaciones. Claramente la tecnología también, como la sociedad va avanzando, en el tema de los dispositivos, de las pulseras electrónicas, también significan un cambio significativo al derecho penal en sí. Tener la capacidad de saber si la víctima estuvo a 200 metros del agresor o a 195, puede cambiar bastante una decisión judicial, y hoy en día obviamente también la justicia tiene que ir como acomodándose a estas nuevas tecnologías. Muy interesante la discusión respecto al consentimiento. También ahí Romy nos hace algunos comentarios desde su especialización en su tesis doctoral. El consentimiento siempre se ve en jaque, no es tan simple como quisiéramos, aparentemente muy complejo, ¿no? Y bueno, Sergio desde el ejercicio de su profesión nos da cuenta de estos detalles, como pareciera que fuera todo tan simple y tan cercano, pero finalmente nos encontramos en una situación que se contradice el derecho en sí, porque finalmente, ¿qué pasa con la tipificación? ¿Qué pasa con la retroactividad de la ley? Hay cosas que quizás
en el nivel europeo parecieran que entran en juego y hay también un tira y afloja. Me llama mucho la atención estas diferencias jurídicas tan grandes. Creo que estos tipos de encuentros son los espacios perfectos para poder ir avanzando en reconocer esas diferencias y bueno, agradecer desde ya a todas las personas que han seguido con nosotros esta mesa, la organización del profesor Collantes también, de la Academia Peruana de Derecho, y a ustedes también por haber preparado estas estupendas presentaciones. Así que, sin nada más que comentar, les doy las gracias y hasta la próxima oportunidad.